Así que vas a empezar a invertir y no sabes en qué empezar, qué tienes que hacer concretamente. Todo depende evidentemente del punto de partida. Hay personas que tienen poco capital y quieren empezar a tener esas habilidades y empezar a generar un capital a partir de este. Hay personas que tienen un capital medio y hay personas que tienen muchísimo capital. Dependiendo de cuál sea tu punto de partida, las acciones que vas a hacer son totalmente distintas. Tienes que tener en cuenta de que al final esos son habilidades y son niveles según tu experiencia en concreto. Y hay ciertas cosas que te van a servir un montón. Por ejemplo, ahora mismo vas a ver en internet, incluso posiblemente antes de ver este video te haya aparecido un anuncio de invertir en ciertos programas, ciertas aplicaciones, etc. Y todo depende, bajo mi punto de vista, bajo mi experiencia, desde que empecé con el mundo de las inversiones y el emprendimiento, que todo depende de muchísimas cosas. Y te pongo un ejemplo muy claro. Estás empezando y uno de los primeros problemas que nos encontramos es que no tienes un capital suficiente. A lo mejor tienes ahorrado $50, $100, $1,000 y no sabes exactamente qué hacer con ello. De hecho, muchos de mis amigos cercanos me preguntan: Oswald, ¿en qué invierto? ¿En qué criptomoneda puedo invertir? A lo mejor en qué acciones, o si me puedo meter en el mundo inmobiliario. ¿Necesito un montón de dinero para ello o puedo empezar con poco dinero? Y la respuesta depende de en qué punto de partida te encuentras tú, y te lo voy a dejar muy claro. Una de las mejores inversiones que puedes hacer cuando estás empezando es en ti, y te voy a decir concretamente en qué, porque seguramente has escuchado que sí, tienes que invertir en ti, y de hecho es lo más importante, porque por ejemplo, si ahora mismo no sabes en qué invertir, precisamente tienes que saber en qué invertir, y eso es un conocimiento en ti, en saber, en tener ese conocimiento. Entonces, de las mejores inversiones que puedes hacer cuando empiezas precisamente es en que mejores en habilidades, mejores en conocimiento, precisamente para que con ese conocimiento y habilidades puedas escalarlo. Un error muy común es empezar directamente, por ejemplo, con criptomonedas, lo cual a mí personalmente me encanta, pero yo si estoy empezando desde cero, no empezaría invirtiendo, digamos, un porcentaje alto de mi capital para invertir en ese tipo de activos. Ya te explicaré por qué, o acciones y demás. Básicamente porque el retorno es muy bajo. Y te pongo un ejemplo aún más claro. Si tú, por ejemplo, vas a invertir en acciones y digamos que vas a tener un buen retorno anual, o por ejemplo incluso en el inmobiliario, tú cuando tienes una casa y la pones en alquiler, a lo mejor vas a ganar cerca de un 7, 8, 10% o 15% o 20% en el mejor de las condiciones, pero lo usual tienes unas ganancias del 7% al año, por ejemplo, en un inmueble, y está muy bien. Sin embargo, si tú pones tu dinero en un fondo de inversión y demás, a lo mejor vas a ganar 2% al año, 3%, 4%, y vas a tener ciertas fluctuaciones. Vale. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que si tú, por ejemplo, vas a ganar el 10% colocando un porcentaje alto, vas a ganar el 10% en torno a tu inversión. Y si tú tienes que invertir apenas, por ejemplo, $1,000, vas a ganar el 10%, o sea, $100 en un año. Eso es extremadísimamente lento y realmente no es escalable y realmente no es interesante. Pero si, por ejemplo, vas a invertir €1.000.000, ese 10% sí es interesante, precisamente porque ya tienes capital. Entonces, donde vamos a centrar es precisamente en generar capital. Y ese capital básicamente lo genera un negocio, y ese negocio es a partir de ti. ¿Vale? Es por eso que cuando hablamos de hacer una inversión en nosotros mismos es porque nosotros somos esa misma inversión. Ten en cuenta de que una inversión, en este caso una empresa, es una extensión de ti, y como le va a la empresa depende muchísimo de cómo estés tú a nivel mental, a nivel de habilidades. Y yo, por ejemplo, soy 100% consciente de que si yo quiero hacer crecer mi empresa a un nivel grandísimo, tengo que por un lado rodearme de personas capaces para hacer este proceso posible, y también tener muchísimas habilidades que me permitan ver hacia el futuro, ver hacia adelante, hacia dónde tengo que moverme y cómo lo tengo que implementar. Y eso son habilidades. ¿Y cómo vas a adquirir esas habilidades? Formándote. Esa formación la puedes encontrar de diferentes niveles. Por ejemplo, si estás empezando y tienes muy poco capital, donde más vas a invertir y donde más conocimiento vas a sacar es a través de estas plataformas como YouTube, porque por ejemplo esa información que te estoy contando es bajo mi experiencia, también experiencia que he cogido con otras personas que también han emprendido, y ahora mismo lo estás absorbiendo totalmente gratuito. Y ahora estás pagando con una moneda, la moneda del tiempo, y te va a requerir mucho tiempo, tiempo relativamente alto en comparación si inviertes dinero directamente, pero vas a invertir tiempo en sesgar información, en directamente coger este me gusta, tiene sentido lo que dice, y vas compilando información que puede ser interesante para ti. Y esto es lo que te va a ayudar a ir creciendo, y cuando te encuentres una oportunidad, saber cómo afrontarlo, saber si es rentable para ti o no. Entonces, por ejemplo, cuando tienes muy poco capital, una de las mejores inversiones es en tiempo, mirando vídeos en internet, por ejemplo, que ahora puedes encontrar un montón de cosas que realmente sean interesantes, y también en lectura. Por ejemplo, hay un montón de libros relacionados con inversión, relacionados con crecimiento personal o con temáticas en las que tú te quieras desarrollar, que simplemente cuestan 7 euros, 10 euros, 20 euros como mucho, unos libros que te pueden dar un montón de información.
Ten en cuenta de que un libro, que también hablaré en otros vídeos sobre la lectura, una persona que escribe un libro muchas veces le ha dedicado toda su vida entera a saber sobre un tema y te lo resume en un libro que te lo puedes leer literalmente en una semana y te cuesta $10, $20. Toda esa información, la cuestión es que la apliques y la sepas implementar. Entonces, si tú tienes poco capital, invierte en ese conocimiento. ¿En qué conocimiento? En lo que precisamente te haga falta. Tienes que saber habilidades de finanzas, tienes que saber habilidades posiblemente de comunicación, saber tener un entorno, en este caso, que te favorezca para lo que tú necesitas. Si quieres dedicarte directamente a la hostelería, por ejemplo, tienes que tener un entorno de esa parte. Si quieres dedicarte en el mundo digital, tienes que saber ciertas herramientas. Y, por ejemplo, si es un nicho en concreto, tener aliados, tener personas que sepan de cómo funciona eso exactamente y te va a ayudar un montón. Y esas habilidades, cuando ya tengas un poquito más de capital, puedes invertir en herramientas que te hagan crecer. Y ten en cuenta que, por ejemplo, tú cuando eres tu propio jefe o eres emprendedor y demás, al final la cantidad de dinero que puedes ganar realmente es exponencial, dependiendo de cómo utilices ese conocimiento. Te pongo un ejemplo. Si tú tienes un conocimiento y tú, por ejemplo, tocas la guitarra, tú puedes hacerlo de muchísimas formas. Por ejemplo, puedes tocar la guitarra y darle clases a una persona en vivo, ¿vale? Y cobrarle una cantidad por sesión. O también puedes directamente coger un grupo. Esas serían como dos formas tradicionales. También puedes dar conciertos, también puedes hacer talleres mucho más con más personas, por ejemplo, y puedes rentabilizar mucho más tu hora. Pero sin embargo, hoy que tenemos estas habilidades y también tenemos la capacidad de poner en plataformas como YouTube o otras, que hay un montón, donde podemos alojarlo como cursos, lo que tú das en físico, hacerlo online. Entonces, en vez de dar, si haces una clase todos los días, bueno, realmente si eres profesor vas a dar un montón de clases al día, y una de esas clases la documentas, la grabas bien, con una calidad decente que la puedas entregar, por ejemplo, en un formato digital, realmente te abres al mundo. En vez de dar una clase todos los días en formato físico, vas a seguirlas dando, pero también empezar a trabajar esa parte online donde puedas tener 1, 2, 5, 10, 20, 50 alumnos que te pagan directamente por ese curso que tú les has explicado, y realmente si es de calidad y le enseñas cómo tocar, por ejemplo, por niveles, nivel principiante, intermedio, avanzado, con un instrumento, por ejemplo, vas a tener una capacidad enorme de llegarle a muchísimas personas, y eso es gracias al internet y cosas que podemos hacer el día de hoy. Pero al final te vas a dar cuenta que son habilidades. Cuando empiezas a rentabilizar esa habilidad, es por ello que es importante que cojas una habilidad en la que seas bueno o buena. Si eres muy bueno, cuanto más trabajes eso, y también las habilidades paralelas, transversales, por ejemplo, sí, tú eres muy bueno tocando la guitarra o hablando un idioma o haciendo cualquier cosa, pero también tienes que ser bueno quizás editando, quizás tienes que ser bueno un poquito más en marketing, que lo encuentras en internet o haces cursos directamente, y son habilidades que te van a ayudar a implementar cosas, y una vez las empiezas a implementar, puedes empezar a ir creciendo. Y por ejemplo, una vez tienes las habilidades suficientes, puedes hacer lanzamientos, puedes hacer campañas, puedes hacer, digamos, cosas puntuales que te puede llevar la facturación a un por 2, a un por 10, a un por 20, a un por 100 o bastante más. Entonces eso depende de qué, de habilidades. Entonces una vez tienes esas habilidades y empiezas a ganar más dinero, ese dinero lo puedes diversificar y hacer inversiones como por ejemplo en acciones, en criptomonedas o en la parte inmobiliaria. Entonces de aquí estás protegiendo tu capital y estás diversificando, pero lo que más te va a generar dinero es tu empresa, que depende mucho de ti. Así que esa parte es muy importante y muy interesante. Entonces si realmente estás empezando a emprender o ya llevas cierto recorrido, no hagas, de hecho también haré otro video hablando sobre esta parte, que muchos errores de los que se comete cuando empiezas a emprender y empiezas a ganar un poco más de capital, es que te empiezas a aparentar un estilo de vida, porque ahora estás ganando quizás el doble que lo que ganabas antes. Entonces es verdad que te sientes mejor, sientes que tu calidad de vida puede mejorar y empiezas a tener gastos sin necesidad, que empiezas a quitarte apalancamiento que realmente podrías tener con tu empresa. Un error muy común que veo, sobre todo en los youtubers, es que tan pronto facturan un poquito más, se compran un coche que a lo mejor es de lujo, empiezan a entrar en esas gamas más altas y al final es una ruina, porque al final estás descapitalizándote, estás comprando un automóvil que te va a quitar un montón de dinero al mes, y ese capital que invertís en un coche lo podrías haber reinvertido en formación y también en contratar a 1, 2, 3, 4 personas en tu equipo para poder crecer más. Y ese coche te lo puedes permitir mucho mejor más adelante si haces las cosas bien. Entonces eso era uno de los errores muy comunes. Así que si realmente estás empezando y quieres invertir bien, empieza a invertir en esas habilidades que te van a llevar más allá. ¿Qué habilidades? Uno, la principal es tu temática en concreto. Por ejemplo, mi temática principal es de otro canal. De hecho, el botón que ves aquí es del otro canal, que es de fitness.
Y por ejemplo, gran parte del tiempo que he invertido es en formarme como entrenador y nutricionista, coach y también cosas de psicología, porque me ayudan un montón en mi área en concreto y me hace ser bueno en lo que me dedico. Paralelamente, tengo que dar un mensaje, tengo que llegarle a más personas, tengo que mejorar varios aspectos para poder seguir creciendo en mi empresa en ese aspecto. Entonces, lo que suelo hacer es directamente coger información sobre empresa, cómo puedo sistematizar cosas, cómo puedo crecer en esto. Y además, sigo rodeándome de personas de que son mejores que yo y me van a ayudar un montón en información o quizás también en motivarme o me van a dar directamente esa energía que necesito para seguir creciendo y seguir por esa línea, y eso te va a ayudar, créeme que demasiado. Así que las habilidades por donde vas a empezar es directamente en tu área en concreto, y si no sabes a qué dedicarte, experimenta cosas, porque al final si no sabes para qué eres bueno, pues tienes que experimentarlos y vas a darte cuenta para qué puede servir. Y paralelamente a ello, habilidades transversales que te ayuden a potenciar eso. Una habilidad que tienes que aprender 100% es que aprendas a manejar plataformas digitales, YouTube, Instagram, las redes sociales como tal, porque te va a dar un crecimiento abismal. Por ejemplo, no sé cuántas visitas va a llegar a este vídeo, no lo sé, pero por ejemplo más de 1000 segurísimo, ¿vale? Tirando por lo bajo. Y claro, llegarle a 1000 personas a nivel presencial es muy complicado y requiere muchos recursos. En cambio aquí no requiere mucho, así que es una herramienta brutal, y si la aprendes a manejar puedes llegarle a posibles clientes, por ejemplo, de una forma estratosférica. Así que será de las habilidades que aprendería. Marketing, para que aprendas a comunicar mejor tu mensaje y que puedas digamos, saber realmente por qué las personas compran un producto, en este caso el tuyo que estés vendiendo, o cómo te quieras vender como profesional. Y todas estas áreas te va a ayudar a que puedas seguir escalando, y una vez tengas este dinero puedes seguirlo invirtiendo en otras cosas para diversificar, pero lo más importante, recuerda que es invertir en ti. Así que espero que esta información te haya sido de mucha utilidad. Recuerda que aquí abajo tienes el botón de suscribirte si te gusta este tipo de contenido. Si te gustaría que subiera contenidos relacionados, dime qué te gustaría, lo voy a tener en cuenta para próximos vídeos y nos vemos en la próxima.